Vamos a abrir nosotros nuestras Biblias. Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahí nos quedamos. Quiero que vayáis ahora a Salmos, a los Salmos, y leeremos el Salmo 39. Al músico principal, a Jedutum, Salmo de David. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Yahvé, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Yahvé, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Tiempo. Yo quisiera que viéramos esa primera parte que nos dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y es aquí donde nosotros nos colocamos, y es esto lo que nosotros tenemos. Seguramente os ha ocurrido muchas veces, de muchas formas, que tenéis una porción de algo que sabéis que se va a consumir. ¿De acuerdo? Podéis pensar, por ejemplo, que se ha agotado el pan y por tanto tenéis que administrar el pan que tenéis. Se ha agotado, está a punto de agotarse el aceite y es el aceite hasta que podáis comprar. Tenéis una cantidad de dinero y tenéis que pensar en qué lo voy a usar. Es todo sencillamente un análisis de las circunstancias y de ver cómo vais a usar lo mucho o lo poco que vosotros tenéis. Lo que nos está diciendo la Escritura en esta cuestión de tiempo de nacer, tiempo de morir, es que tenéis un tiempo contado. No sabéis cuánto, no sabéis cómo, pero esto es lo que tenéis y no tenéis más. Podréis mirar esta vida como una pesada carga o podréis ver todos estos años como un regalo, como un don. Pero lo que tenéis que mirar y lo que nos va a decir la Escritura que veremos en este día es cómo administrar esa riqueza de tiempo que todos tenemos. Todo lo que tú eres, todo lo que tienes, todo lo que sientes, todo lo que vas a experimentar y todo lo que nos trae la lista de Eclesiastés 3 se abarca en este periodo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Todo lo que eres, todo lo que tú puedas hacer está abarcado en ese tiempo. Sabemos que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, sabemos que hay un tiempo de trabajar, de sembrar y tiempo de arrancar, de coger la cosecha, etcétera, etcétera. Y todas esas demás cosas están
dentro del tema de tiempo de nacer, tiempo de morir. No puedes dominar cuando naciste. No hay ninguna voz que haya llegado a tu padre que le diga, quiero nacer, quiero nacer. Y no hay nada que tú puedas dominar en tu fin. Algunos que pueden caer en el peligro del suicidio, aún así está en las manos de Dios. Y podéis llevar vuestra vida normal siendo jóvenes o mayores y será Dios quien dice el día final. No puedes dominar ni el comienzo y no puedes dominar el fin. Ni cuándo naciste ni cuándo morirás. Pero sí puedes hacer el uso adecuado del periodo que todo esto lo abarca. El cómo vivas, es decir, la cantidad de vida que tú tienes y la calidad de vida. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar a la luz del Salmo 39 lo que implica ese tiempo de nacer y tiempo de morir y todo lo que hay en medio. No vamos a mirar el Salmo 39 en todas sus partes. Estamos viendo a David que dice que llega un momento en que queda enmudecido por circunstancias que le rodean. Si os fijáis en los verbos que está utilizando, hablar, callar, orar, todo lo que tiene que ver con la gente que le rodea, la presión que tiene, cómo se presenta delante de Dios y queda enmudecido y entonces es movido a la oración, todo ese es el contexto del Salmo. Pero yo quisiera que nos centráramos en la parte del versículo 4 al versículo final. Hazme saber, Yahvé, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Vamos a hacer dos cosas, ¿de acuerdo? Primero vamos a mirar qué es lo que tienes que saber de este periodo que va desde tu nacimiento a tu muerte, qué cosas nosotros debemos de saber, y después tendremos que mirar qué cosas son las que tú tienes que hacer. Entendamos nuestro periodo de vida y apliquémoslo de manera sabia. Lo primero que ya hemos señalado y que tú tienes que saber, se nos olvida muchas veces, no sabes ni cuándo, ni dónde, ni el cómo. Podemos estar llenos de salud y venirnos una enfermedad, o venir un accidente, o podemos ver que están nuestros ojos a punto de cerrarse y por una obra médica o por un milagro despertamos otra vez a la vida y decimos hemos nacido de nuevo. Podemos pensar que nuestro fin va a venir cuando vamos a recibir el golpe en nuestro vehículo y salimos milagrosamente bien de esa circunstancia. O puede transformarse en una nueva vida por las consecuencias, las secuelas de un accidente, de una enfermedad. Pero no lo sabes. No sabes cómo va a ser. No sabes cuándo va a ser. Pero lo que nos importa es cuál es la situación espiritual en la que tú te encuentras en esas circunstancias. Hazme saber, Yahvé, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. No os tiene que importar, desde el nacimiento hasta el fin, esto es importante que lo sepáis, no os tiene que importar cuántos días me quedan. Que tengamos que decir, hombre, tengo 60 años, bueno, si la vida se puede alargar hasta los 90, entonces ya me quedan 30 años, si soy muy joven, ¿cuánto me queda todavía por vivir y cuánto me queda por disfrutar? No, la cuestión aquí no es que contéis los días o, como muchas veces nos hemos hecho la ilusión, a mí me gustaría morir en mi casa y en mi cama. Y otros puedan decir, pues a mí me gusta que venga de repente, sin esperarlo, y así no hay sufrimiento. Bueno, no es cuestión aquí la Escritura que diga, a mí me gustaría morir de esta manera, o de esta otra, o en este lugar, o en este otro. Hay una sensación de comodidad, de decir, si uno muere en su hogar, no es lo mismo que tener que morir en un hospital frío, o cualquier otra cuestión. Mirad, lo importante para calcular, ver la intensidad de nuestra vida, no son estas cuestiones, sino
¿cómo estás tú espiritualmente? ¿Cuál es la situación espiritual en la que te estás encontrando? Hacemos esta pregunta directa para todos vosotros. Cuando llegue el fin, porque va a llegar, ¿cómo vas a morir? ¿Como creyente o como incrédulo? Es una pregunta básica, muy sencilla, muy simple. Cuando te tengas que presentar a ese último día, que después vas a despertar delante de Dios, ¿qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que tienes? ¿Serás un creyente y vienes en la confianza plena de la obra del Señor Jesucristo? ¿O te vas a encontrar con una situación de rebeldía, terquedad, engaño para ti mismo, etcétera? Porque lo que tú estás pensando que pueda ocurrir es el análisis de lo que tú tengas ahora mismo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, tenemos un periodo que va a terminar, pero ¿y si resulta que ocurre ya? ¿Cómo te encuentras? La cuestión que nos va a presentar el Salmo y nos presenta las Escrituras es: no hagas conjeturas de formas, de tiempos, de circunstancias, sino ¿cuál es tu estado espiritual? ¿Cómo estás en este momento y si estás preparado para ese fin que sabes que tiene que llegar? Te vas a presentar al día del juicio, te vas a presentar al día final como cristiano o como enemigo de Dios. Una segunda cuestión que nos está presentando el Salmo es que tenemos que ser conscientes, constantemente ser conscientes de nuestra muerte, de tu muerte. Bueno, yo sé que hay algunos, por lo menos en el pasado, que tenían en su casa hasta el féretro de donde querían ser enterrados y la ropa que querían que les vistieran cuando tenían que ir a la tumba. No estamos hablando de esto, no estamos hablando de que tengamos que pagar ese seguro de entierro para que luego nuestros hijos no tengan... Yo no estoy hablando de estas cosas y que cada uno pueda hacer lo que bien le parezca. Lo que sí tenemos que vivir cada día es que esto no es para siempre. De que esto tiene un fin, de que no puedes arrastrarlo indefinidamente. Nosotros no somos como esa mujer del Antiguo Testamento que el aceite no se consumía y siempre había aceite. No, nuestro aceite tiene un límite y tenéis que saber cómo lo vais a gastar. El Señor os ha dado un regalo inmenso que son unos años de vida. Y todos estos años que tenéis delante de vosotros es para disfrutarlo, para vivirlo, para buscarle al Señor, para darle gloria y servirle, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando es pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo estamos usando ese tiempo que se nos ha regalado. Bueno, podríamos tener quizá un calendario de esos que vamos tachando conforme van pasando los días, o de los que vamos arrancando las hojas, y ya sabemos que, bueno, si llevamos 17 días de este año 2016, eso implica que nos quedan 365 menos 17 días para que vuelva otra vez a terminar. O aquellos que os gustan mucho de los cumpleaños, cumplí los años en tal fecha, por tanto implica que me quedan ya menos días para llegar mi nuevo cumpleaños y recibir mis regalos. Bueno, eso es la ventaja que nosotros tenemos cuando podemos calcular con nuestro calendario. Nosotros no podemos hacer esto con nuestras vidas. Pero tener por cierto y seguro, jóvenes y mayores, los que aún sois niños y los que ya sois ancianos, que las hojas van cayendo y que los días se van tachando y que cada vez queda menos. Que el calendario de vuestras vidas se agota. Tenemos que ser conscientes de ello. Podemos empezar a hacer nuestros planes y empezar a tener experiencias y acumular cosas, pero sabéis que los días van pasando, que no aumentan, que disminuyen. El que tiene en la mano su calendario es Dios. Es el que va arrancando las hojas y que va tachando los días y los años en vuestra vida. Él sí lo sabe. Vosotros no, pero se acaba. ¿Y cómo estáis preparados? Si hemos dicho que nuestro interés principal, así nos enseñan las Escrituras, no es ver el dónde voy a morir, cómo voy a morir, cuándo voy a morir, sino cómo estoy viviendo esta vida, lo que tú tengas que hacer delante de Dios y para tu propia vida es tiempo que lo hagas porque los días pasan.
Y cada vez estamos más cerca del fin. Habéis hecho un plan, quizás en vuestras vidas, de decir, bueno, voy a ahorrar dinero para irme de vacaciones o para comprarme un nuevo frigorífico. Pero claro, surgen otras cosas y el dinero se va gastando y el frigorífico no se compra y las vacaciones no tienen el dinero para que lo disfrutéis. Cada vez pasa el tiempo y cada vez será más difícil que cumplas tus objetivos si ahora, ya, en este instante, no empiezas a ahorrar dinero para tus vacaciones o para tu frigorífico. Así ocurre con tu vida. No es para que mañana pienses y hagas planes. Lo que nos está mostrando de nuestra vida corta, de los límites desde el nacimiento hasta la muerte, es que cada vez te queda menos plazo para preparar tu alma y preparar tu vida, para ponerte en orden, para dejar todas las cosas en orden en este tiempo. El versículo 4 y 5, si algo nos deja claro, es lo frágil que es tu vida. Dice: hazme saber, Yahvé, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra en el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿No podéis ver lo que nos está diciendo acerca de tu vida y de la mía? Somos frágiles, somos una sombra que pasa. Tenemos que ser conscientes de nuestra muerte, de lo corto de nuestra vida y de lo frágil que es nuestra vida. No se nos ha dado algo que va a recibir todos los golpes y que va a resistir. Nuestra vida, dice David, no es una roca firme que es golpeada y maltratada y resiste. No, lo que está diciendo de tu vida es que es una vida frágil. Si hay un ser vivo débil y dependiente, es el ser humano. Habéis visto algunos de esos animales que justo cuando nacen ya salen corriendo. Y nosotros todavía tenemos que pasar meses y meses gateando. Algunos de ellos ya incluso desde el inicio son capaces de buscar su propio alimento. Y nosotros tenemos que estar dependiendo de la madre. Somos frágiles, realmente frágiles. Nos han dicho cualquier cosilla y nos deprimimos. ¿Habéis visto a los perros? Que el amo los maltrata y aún así siguen buscando a su amo. En cambio a nosotros, porque nos han dicho algo que no hemos entendido, el mundo se nos viene encima. Nos han avisado de un problema que simplemente será un problema económico, unas circunstancias de la vida, y de pronto parece que todo es un túnel oscuro que no tiene salida. Somos tan frágiles, frágiles emocionales, frágiles en la influencia de las cosas. Estamos construyendo y viene alguien y con una mera mentira que hemos querido creer, de pronto todo nuestro castillo se deshace y se derrumba. Somos de tiempo corto. No están los tiempos de Matusalén, 969 años que estuvo viviendo, y es a partir de ahí que el ser humano va bajando, y ahora hemos remontado y decimos, la vida ahora ha estado un poco mejor, ahora ya podemos llegar 100 años y pasamos. Somos una sombra que pasa, nada más. ¿Qué haces tú en tu casa con algo que es delicado? Algo que es delicado de conservar. No se te ha regalado algo que lo puedes poner en cualquier sitio y allí perdura. Yo tengo la costumbre de buscar piedras y tengo colección de piedras, y cuando yo me muera seguirán allí las piedras si no las han tirado, y cuando pasen los años y la descendencia venga después de mí se olvidarán de mi nombre y allí seguirán las piedras, porque las piedras aguantan todo lo que le puedas echar. Pero nosotros somos frágiles y tenemos que dedicar. Cuando nos han dado un
precioso cuadro valioso no lo ponemos en cualquier sitio, sino que lo cuidamos. Los cuadros no se pueden poner donde le pueda dar directamente el sol porque el color de los cuadros se come. No podemos poner ciertos objetos como el jamón en sitios húmedos porque se estropea. Las cosas delicadas hay que ponerlas en los lugares adecuados. Esa es nuestra vida, frágil, corta. Tenemos que cuidarla, tenemos que ponerla en el lugar adecuado, tenemos que dar el uso adecuado. Es vanidad nuestra vida. En cualquier momento puede consumirse. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? Has nacido, gloria sea al Señor, te han regalado un tiempo, gloria sea al Señor. Tienes oportunidad de hacer las cosas, demos gracias al Señor, pero ¿qué estás haciendo ahora con este tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida frágil? ¿Cómo la estás tratando? ¿Cómo la estás cuidando? ¿Cómo te estás preparando? Son cosas que necesitamos saber con urgencia. El versículo 5 dice, he aquí diste a mis días término corto. Porque al final es Dios, Yahvé, el que ha dado la disposición de mis días, lo que tú eres, lo que tú vas a durar. Él determina el número de tus días. No eres tú, ni son los padres. Claro, pensamos fácilmente que nuestros hijos pudieran vivir mejor y más años que nosotros mismos. Pero esta no es la realidad. Este es el deseo, pero no lo que tiene que ocurrir, porque no está en las manos de nuestros padres, está en las manos de Dios. Tú eres el que ha dado destino y fin a mis días, que al fin y al cabo serán como un suspiro. Nuestro Señor es eterno. Él dice que 1000 años es como un día. Fijaros lo que son nuestras vidas. ¿Dónde podemos colocarlo sin un mero instante en la eternidad de Dios? Si nos comparamos con seres vivos que viven muchísimo más años, hay árboles que tienen centenares de años. ¿Qué somos nosotros? Nada. Pero es que si nos comparamos de Dios somos un mero suspiro. ¿No podemos ser conscientes de esto? Ser consciente de que tú vas a pasar, que no te vas a quedar aquí, que no eres parte de este mundo, que simplemente estás de paso, que eres un instante meramente, que eres una sombra que pasa, que se mueve, que eres frágil, que tus días son cortos. Tenlo en cuenta. Cada vez que tengas que tomar decisiones, que tengas que plantearte tu vida, tienes que pensar que tu vida va a pasar. Tenemos que saber estas cosas. Y cuando David se tiene que enfrentar a sus enemigos, a los ignorantes que les desprecian, etcétera, como dice el Salmo, él lo único que se da cuenta es que soy frágil, soy corto de días, todo va a pasar, ¿qué va a ocurrir conmigo? Enséñame a poder entender y comprender todo esto. Dedica tiempo en tu vida a ver qué es lo que estás haciendo con tu vida. Haz planes. Pero no planes que van a quedarse truncados, sino planes que sean definitivos y que sean eternos y que tengan que ver con tu propia alma. Qué pena es que estemos dedicando tiempo y tiempo y tiempo a aquello que no podemos construir, que no podemos mantener, que no podemos edificar. Sombra, dice, y vano afán. Todo termina y termina en nada. La manera que nos lo pone el Salmo, que en otras partes de las Escrituras lo podéis ver, es amontonar. Amontonamos en nuestras riquezas para luego tener que dejarlo aquí, que ni siquiera sabemos quién lo recogerá y quién lo va a disfrutar. Recuerdo cuando estudiaba la mitología egipcia y griega, en el pasado, aquellos que habéis estudiado arte, culturas, etcétera, nos cuentan de cómo los egipcios eran enterrados con sus riquezas para poder llevárselo al otro mundo. Y después venían los ladrones, tiraban los cuerpos y se llevaban las riquezas. Hemos llegado nosotros a descubrir esas pirámides hermosas e inmensas y hemos entrado a ver que los hombres han desaparecido y las riquezas las han disfrutado otros. Todo lo que tú estés amontonando aquí, no te lo puedes llevar. Si has pensado en tus hermosas casas, en tus hermosos coches, en tus hermosas colecciones, en tu vida, que sepas que esto se va a quedar aquí y que lo disfrutarán otros. Que no sabes ni siquiera quién lo va a gastar. ¿Has pensado alguna vez en las herencias que vas a dejar?
Imaginas que como creyente te has esforzado en amontonar, en ahorrar y guardar, y que de pronto vendrá quizá un hijo incrédulo, drogadicto, y que se lo va a gastar en drogas, o que vendrá el gobierno y dirá esto es mío porque no se lo ha destinado a nada y lo va a dedicar a mantener los abortos. Es terrible que podamos pensar que todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo como cristianos lo pueden usar y mal usar en contra de la misma fe o de la misma iglesia. No dediques, dice aquí, es un afán vano, es una sabiduría torpe, es un mal plan el que tú estés trabajando aquí para que otro lo mal use. No te lo puedes llevar y no sabes quién lo va a usar. Podemos estar haciendo planes y decir, mirar, todo lo que yo estoy amontonando, grandes riquezas. Se escuchan muchas veces de personas que están viviendo una vida miserable y que han dejado una riqueza inmensa a su perrito. Lo hemos escuchado muchas veces, a su mascota. ¿No es esto terrible? Que personas hayan trabajado y trabajado para un animal de compañía y no han preparado nada para su corazón, para su alma. Pero no piense que esos son ejemplos extremos. ¿Qué estás haciendo tú? Mira que estás trabajando para mantener en orden tu casa, que estás trabajando para que tengas comodidad a tu alrededor, que tus días están contados. Mira que estás amontonando ciertas cosas por si acaso pueden venir, pero no estás preparando tu alma para con el Señor. Todo esto nos puede parecer pesimismo, pero no es pesimismo, es realidad. La fragilidad de nuestra vida, los torpes que somos, los cortos de nuestros días, desde nuestro nacimiento a nuestro fin, es algo que es seguro y que no podemos evitarlo. Si alguno está pensando en meterse en un frigorífico y congelarse para cuando llegue la eternidad, se está engañando. No lo podemos hacer. No hay frigorífico que nos conserve. Y aun cuando te descongelen te volverás a morir. Pero el salmista nos dice qué es lo que debemos de hacer. En esta situación, cuando miramos nuestros años que van pasando con una rapidez cada vez más grande, ante la fragilidad de nuestra vida, ante lo sensible que podamos ser en este contexto en que nos encontramos, que es lo que le está pasando a David, hay una respuesta. Lo que tenemos que hacer, ¿cómo debemos de actuar? ¿Dónde pondrás tu esperanza? Nos dice, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O en otras palabras, ¿qué voy a esperar de todo esto si soy tan frágil? Espero en ti. Es decir, poner nuestra vista y nuestra confianza, nuestro descanso en el Señor. Hazme saber, Yahvé, mi fin. ¿No veis? Es una oración, venir a Dios. Ante lo que yo estoy planteándome, que es tan frágil y tan difícil, tan duro para mi vida, que yo sé que estoy pasando con una rapidez inmensa. Caramba, si es que yo me acuerdo cuando tenía 6 o 7 años y ya tengo 55, pero qué rápido pasan los días y no he hecho todo lo que yo quisiera hacer y cada vez más rápido, cuando me dé cuenta estoy jubilado, cuando me dé cuenta la iglesia ya me ha puesto a un margen y me ha quitado del medio, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo tengo que actuar entre los años que están pasando? Me tengo que preguntar yo, y te tienes que preguntar tú, joven o mayor. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En dónde te estás apoyando? ¿En dónde descansas? Y entonces David dice, mi esperanza está en ti. No puedo dominar, no lo puedo detener, no puedo mejorar, no puedo cambiar las cosas, pero sí puedo venir a ti en oración. Y venimos al Señor. Hoy nos dice que entonces empezamos a escuchar. Habla. Porque necesitamos escuchar lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice el Señor. No hagas caso de las sabidurías de los hombres, de la sabiduría humana, que nos confunden y nos entorpecen. Escuchemos lo que Dios tiene que decir, que es el que mejor lo conoce. Los grandes sabios que hicieron grandes planes han desaparecido. Y sus planes han sido truncados y cambiados. No podemos confiar en lo que nos puedan decir grandes hombres acerca de la administración de nuestro tiempo y de nuestros dones, porque ellos no tienen la experiencia suficiente. Lo que podemos hacer es, Señor, a ti venimos.
El mejor uso que puedes tener de tu tiempo es venir al Señor en oración y en el estudio de su palabra. Señor, ¿qué es de mí? Enséñame. Dejar que Él obre en tu vida, en cómo vamos a administrar nuestro tiempo, en cómo vamos a llevar nuestros negocios, en cómo vamos a trabajar y obrar en nuestros hogares, con nuestras familias. Que Él nos enseñe, que sea el que nos guíe, que Él sea el que nos da toda la instrucción y toda la información que es necesaria. En ti confío. De una manera es esta: si nosotros pudiéramos tener la capacidad de manejar nuestro calendario, suponemos que nos quedan 2000 días, que nos quedan 35 años y que hay alguien que está tirando del calendario y que vemos que los días van pasando porque con una rapidez empieza a arrancar hojas de nuestro calendario, que es la vida, no nos gustaría llegar y decirle: detente, bebe un poco más despacio. O decirle: enséñame a utilizar antes de que arranque la hoja siguiente de mi vida. ¿Quién tiene el poder para manejar mi calendario, para contar mis días? Dios. ¿No creéis que la mejor cosa que puedas hacer, en lugar de centrarte a ti mismo y de entretenerte en cosas que al final vas a dejar, no es mejor que te acerques al Señor y que le digas: enséñame, instrúyeme, prepárame, mi confianza está puesta en ti? Versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnios del insensato. Lo estamos viendo en el contexto del tiempo. ¿No crees que la principal tarea de tu vida, en los días que te quedan, a partir de ahora, de este instante, el momento en que puedas salir de este lugar, es que empieces a trabajar en tu pecado? ¿Empieces a analizar cómo es tu vida? Enséñame mis transgresiones. ¿De qué manera yo te he ofendido? En otra versión. Mi rebelión para contigo. Obremos. Si queremos usar bien nuestro tiempo, en lugar de estar pensando en cosas materiales o en cosas generales, ¿por qué no empiezas a pensar en tu estado espiritual? Cuando nosotros tenemos un tiempo limitado, tenemos poco tiempo, no nos vamos a entretener en cosas que no nos sirven. Nos hemos despertado quizás esta mañana muy tarde, sabemos que la reunión es a las 11:30, no nos da tiempo, no estamos dispuestos, pero anda, me he dejado el cajón sin ordenar, me voy a dedicar a ordenarlo. No, uno no se dedica a decir: me voy a entretener a ordenar el armario o el cajón, o me voy a dedicar a mirar un programa de televisión. No, voy a hacer las cosas que son urgentes y que son necesarias antes de que yo pueda llegar a la reunión. Me tengo que preparar, me tengo que lavar, tengo que desayunar o hacer las cosas necesarias para mi corazón o espirituales. ¿Qué es lo que hacemos delante del Señor? No te dediques a cosas superficiales. Lo más importante de este mundo no es que le dejes una herencia a tus hijos. No es que te tengas una casa preparada y ordenada. No es que alcances los límites de tus estudios y de tu preparación. No es que conquistes el mundo. Estas no son las cosas principales de tu vida. El Señor no te ha traído a ti en primer lugar para que levantes castillos para nadie. Lo que tienes que ver es trabajar en tu corazón, en tu vida espiritual. Y si esas cosas no las tienes preparadas y no las tienes ordenadas, ¿qué va a ser de tu vida? Por tanto, dice David: en toda esta situación que me rodea, entre la fragilidad de mi vida y los enemigos que me rodean, enséñame a tratar con mis propias transgresiones. Enséñame a trabajar con mi propio corazón. ¿Qué importa, dice el Señor Jesucristo, si ganares todo el mundo? Has provisto para conquistar el mundo entero, para levantar tus grandes palacios, para tener riqueza en abundancia, para que se te nombre en placas de oro los grandes beneficios que has traído a la humanidad. Si tienes tu corazón vacío para con las cosas del Señor, vacío. La mejor ocupación en tu vida es ver cómo estar delante del Señor. Enséñame mis transgresiones. En primer lugar, con respecto a Dios. Y después, con respecto a los demás. Porque todas nuestras transgresiones van directamente contra Dios. ¿En qué ofendo a Dios? ¿En qué soy débil? ¿En qué soy contradictorio? Cámbiame. Y en lugar de ser el rey de las naciones, o el mecenas del mundo, o el conquistador de países, que el Señor nos enseñe a luchar contra nuestro mayor enemigo, que es el pecado, que aún resiste en nosotros.
O pedirle al Señor que nos enseñe a no depender de la burla y los desprecios de los ignorantes. Mirad, si vosotros vais y le decís a la gente, a vuestros amigos, familiares y conocidos, que habéis pasado 1 hora y pico en una reunión evangélica escuchando el sermón, va a decir, vaya un tiempo perdido. Mientras yo he estado disfrutando lavando mi coche, o viendo un partido en televisión, o paseando al perrito hasta el kiosco para comprarme el periódico. La gente no entiende nuestro uso del tiempo. Los necios nos hablan de grandes proyectos. Qué extraordinario es pasar un domingo, un día de descanso haciendo footing o rodando una bicicleta. Cosas que puedan ser importantes e interesantes. Pero ¿no creéis que lo más importante es que cerremos nuestros oídos a estos necios? Que lo que están haciendo es mal usar el tiempo que tienen. Que no hay mejor cosa que poder venir delante de la fuente de vida que es nuestro Dios y beber de Él y refrescar nuestras almas. Lo que más aliento nos da a nosotros, los seres humanos y en particular los creyentes, no es el footing, no es las dietas y no es la lectura de revistas. Lo que nos ayuda, lo que nos fortalece en nuestra vida es pasar tiempo en comunión con el Señor y alabanza a su nombre. No escuches los desprecios y la ignorancia. No te dejes llevar por aquellos que van a su propio destino y destrucción. No es que nosotros escapemos o que podamos librarnos, que tengamos excusa, puesto que todavía dependemos muchas cosas de este mundo. Y en muchas ocasiones tenemos que afrontar la disciplina. Versículo 9, versículo 11 de este salmo nos está hablando de cómo el Señor golpea. ¿Quién de vosotros no lo está sufriendo? Mira, no dediques tu vida a excusarte y a escapar. Es muy fácil ver los pecados de otro y no ver nuestros propios pecados y nuestra propia aflicción. Tenemos que pensar que muchas de las cosas que nos están pasando y que estamos experimentando para mal es la disciplina del Señor. Tenemos que pasar por muchas valles de lágrimas, tenemos que pasar por muchos golpes de parte de Dios mismo. Pero mirad, toda esta experiencia de vida, lo frágil que es la vida y lo duro que a veces parece Dios con nosotros, es que nos está preparando para algo más que viene después. Algunos dicen, qué buenos padres son aquellos que no golpean o que no golpean, que no disciplinan a sus hijos. Le dan todo lo que quieren. Y vemos que los niños son consentidos y que se les permite todo y que se les da todo lo que aquellos desean. ¿Y qué va a ser de sus niños? El niño que ahora escupe a un adulto seguirá escupiendo más fuerte cuando sea mayor. El niño que no ha entendido disciplina, orden, respeto, obediencia, ni a sus maestros ni a sus padres, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Y pensamos que es ser buen padre, permitir todas las cosas. ¿Acaso no muchas veces tenemos que poner límites a nuestros hijos y tenemos que castigarles o disciplinarles para que sepan dónde está su parte? ¿Queremos que nuestros hijos sepan comportarse ahora para que sepan comportarse después? No os preocupéis por la disciplina del Señor. Cierto es que David tiene que decir, no seas tan duro conmigo. Esto es lo que hay, el Señor nos tiene que disciplinar, pero no porque este sea el todo, sino porque hay algo más extraordinario después. Y nuestros ojos no están puestos en las dificultades de este mundo, sino en cómo Dios nos está preparando, aun cuando pasemos por fuego, y que nuestra fe sea probada en muchísimas maneras, porque hay algo mucho más grande y más extraordinario que viene después. Aprende a callar delante de Dios, nos dice la Escritura aquí y nos dice el versículo 9. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Aquí estoy. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que dejar que Dios hable? La oración es importante. Yo sé que muchos de vosotros necesitáis orar más. Que necesitamos de verdad ponernos en comunión con el Señor. Pero no os equivoquéis. No dediquéis todo el tiempo a hablar al Señor y no dejar que Dios os hable a vosotros. Hemos encontrado en muchas ocasiones que podemos dedicar nuestra vida en la meditación delante de Dios, en traer palabras y abundancia de palabras delante de Dios, y nunca hemos tenido la disposición de escuchar lo que Él nos tiene que decir. Estamos tan ocupados en hablarle que no tenemos tiempo para escucharle. Necesitamos las dos cosas.
Y tú en esta vida lo que necesitas también es ver qué es lo que Dios te está diciendo. Si la Escritura te dice que esto es pecado en tu vida. Si la Escritura te dice que este es el camino que tienes que tomar, es este el camino que tienes que tomar. Tenemos que aprender, es necesario que a lo largo de nuestra vida, lo corto y lo frágil que es, aprendamos a escuchar lo que Dios tiene que decir. No hay cosa más extraordinaria, de más bendición para nuestras vidas, que podamos escuchar y aplicar lo que Dios tiene que decirnos. Dios nunca va a dejar de ser justo. Y por tanto su justicia implica dureza incluso para muchos de nosotros. Pero Dios nunca dejará de ser misericordioso tampoco. Y actuará con misericordia en nuestras vidas si nosotros somos capaces de ponernos en sus manos y dejarnos llevar. O lo que nos muestra el versículo 12. Ora y persiste cuanto sea necesario en clamar a Dios. La gran petición que nosotros tenemos que hacerle a Dios es: háblame, que yo escucho. Reconoce tu culpa. Reconoce tu dependencia del Señor, búscale y aplica aquello que el Señor te muestra en tu vida. Dile una y otra vez, versículo 12, que estás de paso. Mira que eres un mero invitado en esta vida, el Señor te ha traído aquí y vas a pasar. Que esto es un tiempo, que eres forastero, como tus antepasados, dice versículo 12. Ellos vinieron y dejaron de ser, y así nos va a ocurrir a nosotros. Cuando pasen ciertos años ya nadie nos va a acordar, se va a acordar de nosotros, solamente Dios tiene nuestros nombres escritos en cierto lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No os esforcéis en dejar vuestros nombres para la historia en este mundo. Lo que tenéis que hacer es dejar vuestros nombres puestos delante del Señor, porque todo lo que pasa no lo podemos llevar con nosotros y todo lo que los demás digan no puede tener ninguna influencia en nosotros. Pero Dios sí. Órale, búscale, escucha, aplica las cosas en tu vida. Y tu vida, que es frágil, conforme está pasando, estará en las manos seguras. Conclusión. Ante lo transitorio de nuestra vida, ante la ligereza de nuestros días, ante la vanidad de nuestros esfuerzos, ante lo inútil de nuestro trabajo, solo Dios puede bendecirte. Solo Él puede darte un respiro. Solamente Él es el que te va a dar las fuerzas. Solamente Él es el que te guía a la eternidad. Será realmente triste que estés trabajando y consumas tus días trabajando para esta vida, que es efímera y que es limitada, y que no hayas dedicado el tiempo suficiente, el esfuerzo suficiente para trabajar lo que es para vida eterna. Lo más importante es que estos años que Dios te ha dado, que son un regalo, desde que naciste hasta que mueras, es la oportunidad para trabajar y prepararte para toda la eternidad. No mal uses lo poco y débil que tienes, y busca al Señor y confía en Él y lo que Él ha establecido a través de su Hijo para el beneficio de tu alma. Amén.